Saludos, bienvenidos al seminario de lectoescritura. Mi nombre es Adriana Zulima Ochoa Gómez, yo soy historiadora, maestrante en enseñanza de las ciencias y docente. Este seminario está dividido en 5 unidades. La primera, la acentuación; la segunda, signos de puntuación; la tercera, uso de grafías; y la cuarta y la quinta es sobre la comprensión lectora. Esta última, la quinta, es una práctica de esta unidad 4. En la primera unidad de la acentuación vamos a trabajar desde lo más básico, es decir, la sílaba tónica, la sílaba átona. En sílabas, las palabras se dividen en sílabas. Las sílabas tienen acentos, entonces hay acentos prosódicos y acentos ortográficos. Vamos a tener a lo largo de las presentaciones varios videos para recapitular la información, para poner con imágenes estas teorías. Entonces, los videos son unos recursos que nos ayudan como a poner en contexto mejor la información. Tendremos también la teoría sobre los diptongos, triptongos y hiatos, cuándo se forman y cuándo al estar en una palabra hacen que la división silábica sea diferente. Esta división silábica es importante para poder saber dónde vamos a acentuar una palabra, pero también requerimos unas normas ortográficas para saber cuándo deben tildarse, si la palabra es aguda, si es grave, si es esdrújula o sobreesdrújula. ¿Cuáles son las formas de acentuar cada una de estas palabras según su clasificación? También tendremos cómo se acentúan las preguntas y las exclamaciones, tanto directas como indirectas. Recordemos que todas, en todos los casos, van tildadas. Luego pasamos a los monosílabos, que son las palabras que solo tienen una sílaba, y aquí hay unas excepciones que son las tildes diacríticas. La tilde diacrítica es cuando un monosílabo puede generar ambivalencia o confusión cuando estamos escribiendo. Entonces, para que el lector pueda saber específicamente a qué nos referimos, entonces ponemos una tilde a estos monosílabos dependiendo de lo que queremos decir. La segunda unidad es la de signos de puntuación. Como signos de puntuación tenemos el punto, la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos y los signos de interrogación y de exclamación, que en español siempre deben ir abiertos y cerrados, es decir, al inicio y al finalizar la frase. También son signos de puntuación los paréntesis, los corchetes y las comillas. Para finalizar tendremos videos de prácticas donde podemos estar viendo un texto donde debe ir cada puntuación para que no cambie el sentido de lo que estamos diciendo, y unas páginas donde tienen ejercicios que te van calificando tu avance hasta que no logres resolver bien la puntuación, no te deja avanzar al siguiente ejercicio. La tercera unidad son la ortografía, el uso de grafías, es decir, dónde deben usarse ciertas letras. Las más difíciles son B, V, H, C, Z, S, X, R y R. Entonces tendremos todas las reglas de dónde deben ir o cuándo deben usarse estas grafías y las excepciones a estas reglas. También tenemos el uso de las palabras homófonas. Estas son las palabras que se escuchan igual, se escriben diferente y por ende tienen diferentes significados. Tendremos ejemplos de los más comunes, estos errores que cometemos muchísimo a la hora de escribir y que obviamente tienen diferentes significados. Entonces, un error de estos cambia completamente el sentido de lo que queremos decir. Además están las reglas de ortografía básicas o por lo menos que podemos tener o debemos recordar para no cometer errores.
Asimismo, tendremos las principales novedades de la ortografía de la lengua española, estos cambios que se hicieron en 2010, y un juego de verificación de aprendizaje donde vas a poder identificar qué tanto aprendiste sobre la, el uso de estas grafías y su correcto uso. Hasta aquí llegan las tres primeras unidades que son sobre la escritura, dónde acentuar las palabras, dónde puntuar las frases y el uso de las grafías o de las letras que nos generan algunos problemas. Como les decía al inicio, la cuarta y la quinta unidad tienen su enfoque en la lectura. Esta cuarta entonces es sobre la comprensión lectora y los niveles de lectura. Hay que recordar que un texto no es solamente algo escrito, sino que es todo lo que puede ser leído o interpretado, como una imagen, una persona, o por lo menos, o también un discurso. Tú escuchas el discurso y puedes interpretarlo y hacer una lectura de lo que alguien está diciendo. Como les decía, existen tres niveles de comprensión lectora. El más bajo es una comprensión literal, el intermedio es una comprensión inferencial o interpretativa y el nivel más alto, que es como el ideal, es una comprensión crítica o profunda. Tendremos entonces videos explicativos, también para qué sirve el nivel literal y las preguntas que nos llevan a identificar la literalidad en un texto. Luego seguimos con la lectura inferencial, como les digo, es como el nivel intermedio en esos niveles de lectura. También para qué sirve este nivel y las preguntas que nos llevan a identificar las inferencias que podemos abstraer de un texto. Y por último tendremos esa lectura crítica, que es la que nos permite analizar y revisar en contexto un texto, ¿cierto? O una imagen. Este tipo de lectura es la ideal y es a la que debemos llegar todos porque podemos tener un aprendizaje y poder discutir tanto con el texto como con el autor del texto. La quinta y última unidad es una práctica a esa comprensión lectora. Les explico un poquito sobre el análisis de coyuntura. Estas son unas preguntas que se le hacen a unos textos como ejercicio de reflexión teórica y práctica. Y tenemos como ejemplo un artículo que salió en 2020 en contra de la Comisión de la Verdad aquí en Colombia. Y este artículo nos permite hacer una lectura contextual, entonces poder identificar las fake news, ¿cierto? Las cadenas falsas o las noticias falsas que lo que quieren es engañar al lector. Podemos hacer una interpretación de imágenes, interpretación también de dónde sale pues de la fuente, de dónde sale la información. Y esto nos lleva entonces a analizar tanto el texto en su análisis de coyuntura, en lo importante que es en el momento, y una lectura crítica respecto de quién habla y cuál es la intencionalidad del mensaje que nos está enviando. Tendremos también para finalizar una serie de ejercicios tomados de las cartillas Saber Décimo y Undécimo, que son los exámenes de estado que se le hacen a los estudiantes de bachillerato acá en Colombia. Estos son unos ejercicios de preguntas a partir de un texto o de una imagen. Son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Acá tenemos un ejemplo de una imagen y las preguntas que se le hacen a esta imagen. Tendremos también las respuestas correctas y las incorrectas y por qué son incorrectas y por qué es correcta la opción de estas respuestas para poder nosotros identificar cuando estemos haciendo una práctica con este tipo de evaluaciones cómo debemos responder y cómo debemos
rechazar o invalidar las respuestas que no son correctas. Muchas gracias, espero que disfruten este seminario. Feliz día.